Hola, buenos días. Mi nombre es Iván Bustos. Hoy vamos a describir los huesos del miembro inferior. El miembro inferior se considera como segmento a partir externamente de lo que estaría configurado como el ligamento inguinal hacia distal. Todo este se comporta como un segmento diseñado específicamente para soportar carga y facilitar la transferencia de ella hacia el suelo. Está compuesto principalmente por el hueso coxal, el fémur, la tibia, el peroné y el pie que describiremos más adelante. ¿Okay? El hueso coxal en el adulto se considera como un hueso único. Sin embargo, en la medida que se desarrolla, podemos encontrar que proviene de 3 huesos diferentes que se han fusionado a través de una articulación tipo sutura. Estos huesos son el ilíaco en la parte superior, el pubis en la parte anterior y el isquiático en la parte inferior. En conjunto, está diseñado para absorber la carga a través de la carilla articular, donde se articula con el sacro, y transferirla a través del acetábulo hacia el miembro inferior. Partes. En vista lateral de superior a inferior, tenemos la cresta ilíaca, que corresponde a la parte más superior y más externa de ella, que está coronado por un borde lateral y un borde medial. A su vez, posee las espinas ilíacas, 2 anteriores, 2 posteriores, 2 superiores, 2 inferiores, espina ilíaca antero superior, espina ilíaca antero inferior, espina ilíaca postero superior y espina ilíaca postero inferior. En la cara externa del ilíaco se pueden observar unas pequeñas impresiones que corresponden a las líneas glúteas, precisamente para servir de punto de origen a los grandes músculos glúteos que conforman la cadera. Inferior a ellas nos vamos a encontrar con el reborde acetabular y la enorme fosa acetabular con su cara semilunar. Aquí es donde se produce realmente la articulación con el miembro inferior. En la parte posterior vamos a encontrar 2 grandes escotaduras. Se llama la escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor. En medio de ellas se encuentra la espina ciática o isquiática y corresponde al punto a través del cual emerge el nervio ciático desde la cara anterior del sacro y discurre hacia el miembro inferior. Inferior a todo el componente nos vamos a encontrar la gran tuberosidad isquiática, que es donde realmente se produce la carga cuando usted está en sedente, pero bien sentado. Nos encontramos con el agujero obturador, con su cresta obturatriz, que le da paso a los músculos obturadores que ayudan a sostener el piso pélvico. En la cara medial me voy a encontrar, aparte del borde, la gran fosa ilíaca. Está diseñada para sostener las vísceras abdominales, de manera que en una pelvis femenina el coxal es mucho más amplio, mucho más inclinado lateralmente, de manera que puede sostener el gran vientre en el momento en que esté gestando. Posterior a la fosa ilíaca me encuentro la carilla auricular, que es el punto articular con el sacro, y la tuberosidad, que corresponde a la tuberosidad ilíaca. De la carilla auricular hacia anterior emerge la línea arqueada, que se continúa como la línea pectínea, que termina en el pecten del pubis. La cara anterior de todo el coxal es el hueso púbico, con una cara sinfisítica, una rama superior y una rama inferior. Ese es el hermoso coxal. ¿Listo? Describiendo el fémur de superior e inferior, nos vamos a encontrar con un hueso largo muy típico, con una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis. De superior e inferior me encuentro con la cabeza, que posee la fosita para el ligamento redondo, que contiene a su vez a la arteria que le da irrigación a la cabeza femoral. Un poco más distal me encuentro con el cuello anatómico, que es coronado por un enorme tuber que se denomina el trocánter mayor, y uno más pequeño en su porción inferior, que es el trocánter menor. En la cara anterior, entre ambos trocánteres, está la línea intertrocanteria. En la cara posterior, entre ambos está la cresta intertrocanteria. El trocánter mayor está coronado por la espícula o la língula y a su vez tiene una fosita que se denomina la fosa
del trocánter mayor. Por la cara anterior la diáfisis es muy lisa, sin embargo por la cara posterior, desde el trocánter mayor emerge la tuberosidad glútea con su línea glútea, y cerca del trocánter menor me voy a encontrar con la línea pectínea. Ambos confluyen y forman lo que se denomina la línea áspera, que contiene un labio lateral y un labio medial y le dan paso a la fosa poplítea. En la porción inferior, en la diáfisis distal, me voy a encontrar una carilla articular para la rótula, un cóndilo lateral, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Entre ambos cóndilos me voy a encontrar la fosa intertrocantérea. A su vez, el cóndilo medial posee una tuberosidad que se denomina el epicóndilo medial, coronada por el tubérculo del aductor. En la cara lateral, el cóndilo lateral posee el epicóndilo lateral. Rótula. La rótula o patela es un hueso sesamoideo, es decir, él se encuentra dentro de un tendón que corresponde al tendón rotuliano y solo aparece en la medida que se ocurre el desarrollo y aparece la carga hacia el cuádriceps. Se describe como si estuviera invertida, con un ápice hacia abajo, por donde emerge el tendón rotuliano, y una base en la cual se insertan los músculos del cuádriceps. La cara anterior es rugosa y la cara posterior es mucho más lisa, que confluye hacia las caras articulares de los cóndilos femorales. Rótula. Tibia. La tibia es otro hueso largo típico, y en la epífisis proximal me voy a encontrar con las carillas articulares o platillos tibiales que articulan directamente con los cóndilos femorales. Entre ambos platillos tibiales se encuentran las tuberosidades intercondíleas. Cada cóndilo, que corresponde a todo el elemento que forma la cara articular, confluye en lo que se denomina la tuberosidad de la tibia. La tuberosidad da paso al borde anterior o espina de la tibia. En la cara posterior me voy a encontrar por debajo del cóndilo lateral la carilla articular para la cabeza del peroné. En la epífisis distal me voy a encontrar el gran maleolo medial, que corresponde a la formación externa que da hacia la cara interna del tobillo, una cara hacia la tróclea del astrágalo y la carilla sigmoidea, que va a ser también punto articular para la sindesmosis tibioperonea distal. Peroné. Peroné. El peroné, que también es un hueso largo típico con una epífisis proximal y una distal, tiene la característica de ser mucho más delgado en comparación a la tibia. En el segmento de la pierna conforma la cara lateral. En la epífisis proximal voy a encontrar la cabeza, que se articula con la parte inferior del cóndilo lateral de la tibia, el borde anterior y el maleolo lateral que pertenece al peroné. En la parte posteromedial del maleolo me voy a encontrar la fosa maleolar, que sirve también de punto de articulación para el astrágalo, y la carilla articular para la tibia, para la sindesmosis tibioperonea. Tibia y peroné conforman el punto por el cual atraviesa la carga desde el miembro superior hacia el miembro inferior, conforma la carga, transfiere la carga desde el fémur hasta el pie. La característica interesante es que al ser tan delgado, en cada segmento, tan solo el 10% de la carga atraviesa a través del peroné. Eso quiere decir que cuando existe una lesión, por ejemplo peronea, si el tobillo es estable, no se hace ninguna intervención y el manejo es muy conservador, solamente con inmovilización. Pero si la fractura es tibial, muy seguramente el peroné también se va a fracturar, y en ese caso la intervención sí necesariamente es quirúrgica, dependiendo de la afección que haya hacia el tobillo. Tibia y peroné. El pie.
El pie tiene la configuración asociada a la configuración que se encuentra en la mano, con unos huesos de transición que en este caso se van a llamar tarsos, unos huesos intermedios que se van a llamar metatarsos y los huesos distales que se van a llamar falanges. En este caso, en nuestro modelo, carecemos de algunas de las falanges. A destacar, los huesos del tarso de superior a inferior son el astrágalo, que es quien articula directamente con la tibia y el peroné a través de su tróclea, el calcáneo, con su gran tuberosidad calcánea, que es donde se inserta el tendón de Aquiles y emerge la fascia plantar. Distal vamos a encontrar el navicular o escafoides, sugerencia, llamémoslo navicular como en la nomenclatura anatómica internacional, para evitar la confusión con el nombre duplicado del escafoides de la mano. Articula directamente con una articulación artrodial, es decir, plana, del astrágalo. El calcáneo, por su parte, articula con el cuboides. Entre el cuboides y el navicular, y posterior a ellos, el astrágalo y el calcáneo, se forma la articulación transversa del tarso. Nos quedan los otros tres huesos tarsianos, que son las cuñas. Cuña medial, asociada al primer dedo, a la lux, la cuña intermedia y la cuña lateral. Los metatarsianos son 5, pero es de importancia vital en el pie el quinto metatarsiano y su base. Esto configura la parte lateral del pie, donde durante la fase de la marcha se hace la aceptación de la carga. Los metatarsos articulan con las falanges proximales de los 5 dedos. Los dedos 2, 3, 4 y 5 poseen 3 falanges. Proximal, media, distal. Aquí estamos perdidas. Tenemos perdidas las falanges distales. El hallux, en cambio, solamente tiene falange proximal. Ambas falanges en él están perdidas. Lateralidades. ¿Cómo reconocer si un coxal es derecho o izquierdo? Muy simple. La cara acetabular siempre se dirigirá hacia lo que corresponde a la cabeza femoral, de manera que va dispuesta en posición anatómica hacia afuera, hacia abajo y hacia adelante. Esta es la posición anatómica, por tanto, esto es un coxal derecho. Lateralidad del fémur. La cabeza femoral siempre articulará en la fosa acetabular, de manera que se dirige hacia arriba y hacia adentro. La cara anterior es más lisa, por tanto, en posición anatómica corresponde a un fémur derecho. Lateralidad de la tibia. A reconocer los platillos tibiales que van hacia superior, la tuberosidad de la tibia que va hacia anterior y el maleolo medial que va hacia la cara interna del pie. Anterior, superior, medial. Esto corresponde únicamente a una tibia derecha. Voy a hablar de la lateralidad del tibia. Lateralidad del peroné. En el peroné, el borde más delgado corresponde a un borde anterior. La cabeza plana es superior y el maleolo es lateral. Otra forma de identificarlo es en la parte inferior del maleolo, donde se encuentra la fosa maleolar. Ella siempre va a estar abajo, apuntando hacia atrás, y teniendo en cuenta que el maleolo es lateral en el pie, corresponde, y no hay otra opción, a un peroné derecho. Podemos hacer el comparativo con la tibia y encontraremos el borde anterior, el maleolo lateral, el maleolo medial, el borde anterior también de la tibia, la tuberosidad y los platillos tibiales, para coincidir en que también es un segmento derecho. Visítanos, estudia mucho, ama la anatomía. Saludos.